Hoy vamos a hablar de la psicología. Definitivamente es un tema bastante interesante que se ha incrementado o entrelazado con la salud mental y este concepto que estamos abordando hoy por hoy, en especial en un mundo post-pandemia. Para esto he invitado a dos personas que saben muchísimo del tema, Bárbara y David, quienes nos van a acompañar. Muchísimas gracias por estar conmigo y vamos a tener esta conversación. Bárbara, por favor. Hola, es un gusto para mí estar el día de hoy acá en tu sofá compartiendo contigo. Gracias por la invitación y a todas las personas que te acompañan en tu espacio. Bueno, vamos a conversar un ratico. Bueno, pues, entonces si me comentan un poquito de ustedes, su bagaje, de cuál, quizás David, empezamos contigo, cuál ha sido tu trayectoria, años de experiencia, quizás área de especialización. Bueno, mira, te cuento, tengo 13 años de experiencia, estudié psicología, luego hice un posgrado en psicología clínica y posterior a eso hice una subespecialidad en psicoterapia. Generalmente atiendo a adolescentes a partir de 12, 13 años, que es cuando se dice que se inicia la adolescencia, y adultos, parejas y familia. A eso me dedico. Perfecto. Bárbara. Bueno, yo soy psicóloga general y luego realicé un posgrado en psicología clínica. Me he formado también como psicoterapeuta y atiendo a niños, adolescentes y adultos. La población es variada. Bueno, yo tengo una pasión por la psicología, es realmente algo que me ha acompañado siempre que tuve una electiva en la universidad, aunque yo soy educador, siempre fue psicología social o psicología de la familia, y después hice un posgrado pues en psicopedagogía, porque realmente me interesó muchísimo la idea de entender un mundo desde la psicología, ¿no? Es importante el ir quemando ciertos tabúes, ¿no? Siempre el psicólogo uno va cuando es loco, ¿no? Esas son cosas que yo creo que todavía prevalecen, aunque la gente no lo dice en voz alta, ¿no? Pero bueno, en todo caso. ¿Qué te llevó, Bárbara, a ser psicóloga? ¿Cuál fue tu camino a decidir yo voy a dedicarme a esto? Bueno, yo en realidad supe que quería ser psicóloga desde muy pequeñita, literalmente desde los 11 años ya sabía que quería estudiar psicología. Porque me veía ayudando a los demás, aunque uno, digamos, en el transcurso, cuando ya estudias la carrera, que inicia uno, digamos, un proceso también de terapia personal, porque yo creo que, bueno, los que nos dedicamos a esto, específicamente los que somos psicólogos clínicos y psicoterapeutas y atendemos pacientes, debimos estar en posición de paciente en algún momento. O idealmente durante mucho tiempo, porque uno no puede ayudar a los otros si primero no se ha revisado uno y no se ha entendido uno. Entonces, desde muy pequeñita tuve como la inquietud, de hecho era prácticamente la única carrera que quería, en la que estaba enfocada en rendir pruebas, así lo hice y me veía siempre como psicólogo clínico, es decir, atendiendo pacientes y como psicoterapeuta. No sé, desde pequeñita estaba como muy enfocada y claro, uno cuando ingresa, de hecho te lo dicen en la facultad, en los primeros años, el estudiante de psicología ingresa a la carrera porque quiere ayudarse, ¿no? Uh-huh. Es como revisarse primeramente, aunque llegamos con la excusa de que queremos ayudar a otros, ¿no? Pero, ajá. Y uno, digamos, lo va entendiendo a lo largo de la carrera, pero específicamente cuando te enfrentas como a un proceso de terapia o a un proceso de ser paciente a nivel personal. ¿Y tu caso, David? Bueno, mira, en mi caso yo sufrí como un quiebre vital vocacional. ¿Ya? Yo vengo de una familia en donde el campo de la salud es súper importante, pero como que mi familia me tenía una demanda de que yo tenía que estudiar medicina y yo en el fondo creía que quería estudiar eso, ¿no? Cuando presenté las pruebas y tal, no logré obviamente ser admitido, eso me frustró, pero por un proceso de otras carreras logré empezando estudiando terapia física. ¿Ya? Estudié terapia física. Y ahí, cuando me encontré como con la discapacidad, cuando me encontré como con la dificultad de los pacientes que tenían alguna de estas problemáticas, a mí me daba risa porque mi profesora de prácticas me decía, mira, no vas a probar la práctica, o sea, porque el paciente no ha hecho los ejercicios de rehabilitación que requiere. Te enfocabas en lo emocional. Porque yo lo que hacía era como que, ¿qué te pasó? Y cuéntame, y cómo fue que terminaste en una silla de rueda, que te caíste y tal.
Y poco a poco fui como construyendo esa base identitaria vocacional y fue que ingresé después de casi 2, 3 años de haber terminado en el colegio a la carrera, ¿no? Yo vengo de una mamá que es psicóloga y vengo de una familia en donde tanto del lado paterno como del lado materno tengo tías psiquiatras. Entonces, el campo de la salud mental era un campo en donde yo crecí, me desenvolví, yo acompañaba a mi mamá al hospital, se hablaba en casa del campo de la salud mental y bueno, obviamente terminé inmiscuido en el tema familiar también. Asumo que de tu familia mucho apoyo en ese sentido. Sí, o sea, tanto apoyo cuando de alguna forma no quedé en medicina, Ajá. apoyo también, porque yo recibí apoyo de mi familia cuando estaba en terapia física y aunque creían que estaba un poco encaminado, después cuando hago esta crisis, este quiebre que les digo, miren, esto no es lo mío, yo con casi 19, 20 años le dije, yo quiero estudiar otra cosa, bueno, me dijeron, vamos a Pero apoyarte. igual todavía joven. ¿En tu caso apoyo también en la familia? Sí, totalmente. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, dentro de esto hay una dinámica adicional que quizás no sepan. Básicamente, ustedes son pareja. Sí. Entonces, son marido y mujer. Entonces, interesante me resulta que se juntan en el camino. En la universidad nos conocimos. En la universidad. Bueno, ¿cómo evitamos analizar al otro? Bárbara, cuéntame cómo evitas analizar o llevar a ese ámbito psicológico las discusiones que tenemos en el día a día, ¿no? No, bueno, uno tiene que rescatarse mucho. Y bueno, sí, respetar al otro, básicamente, y llevarlo a la terapia, pues, de uno, ¿no? Esa creo que es la mejor manera de no actuar quizás lo que uno piensa con respecto a la pareja, ¿no? Pero claro que se escapan pensamientos, porque uno tiene como una visión más general de algunas cosas. Y también, no sé, o sea, aquí hay aquí hay, diagnosticamos ciertos comportamientos. ¿Te ha pasado? Sí, así es que solemos pelear. Es súper cómico, pero además es súper cómico y uno dice, wow, mira lo que estamos diciendo o al nivel que estamos llegando. O sea, deja la histeria, pero es que tu neurosis, pero es que tu depresión, o sea. Y entonces, encima cosas que se asoman con las mujeres, lo que me estás diciendo ahí, sí, controversial, la histeria y la neurosis. Sí. Ah, Entonces, bueno, o sea, es así. Yo me imagino que uno lo ve en la consulta, las parejas usan otras palabras, pues, Sí. pero como esta es nuestra cotidianidad, nosotros solemos usar Claro, ese tipo de por palabras. supuesto. Sí. Sino que existe o ustedes todavía perciben ese estigma de que al psicólogo solo va el loco. ¿Todavía ustedes lo ven en el ambiente? No sé, Bárbara. ¿Tú? Creo que se ha ido desmitificando en los últimos años, ¿de acuerdo? Y específicamente en la ciudad de Quito, que es donde tenemos nuestra consulta presencial, en los últimos 7 años, yo diría que se ha ido rompiendo como ese mito, ¿no? La mayoría de los consultantes hoy en día pueden acudir por algún tipo de motivo de consulta desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces, y se ha visto que quizás las generaciones más jóvenes lo han normalizado un poco más, ¿no? Como el tema de ir a la terapia, de tener su psicólogo o psicóloga. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Okay. Estoy de acuerdo. Yo tengo una filosofía personal y no sé cómo les sirve a ustedes, ¿no? Pero obviamente, si no saben, cada psicólogo debe tener un supervisor o un psicólogo al que busca, ¿no? Porque si no, creo que explotarían, ¿no? Pero dentro de eso, para mí la terapia o la visión de terapia no es algo temporal, no tiene como un ya me curé. No sé si me hago entender con eso, sino es ese espejo continuo, objetivo, que me permite mediar mi experiencia de vida a través de otros ojos que me permiten tener alternativas. Entonces, o ustedes lo ven más de ya es un paciente, me curé, tal cosa, o esa es la percepción de sus pacientes que ya se quieren curar. O sea, pero es que dependiendo del enfoque, porque como uno es psicólogo, o sea, la psicología como ciencia estudia el comportamiento humano y los procesos cognitivos. Ajá. Entonces, uno puede como lograr entender qué es la atención, qué es la memoria, qué es la afectividad, qué es la inteligencia, ¿no? Pero como después uno hace una especialidad, cuando uno se vuelve psicólogo clínico, uno como que estudia las alteraciones de eso. O sea, cuáles son las alteraciones del comportamiento y cuáles son las alteraciones de esos procesos cognitivos. O sea, qué significa una falla de memoria, qué significa una afección o un quiebre emocional, ¿no? O sea, psicopatología. Psicopatología. Entonces, dependiendo de la visión que tú le des y dependiendo del rango en el que tú te muevas, puede algunos pacientes solo tratarse desde el campo de la psicología, haciendo una intervención puntual, psicoeducando en algo. Ahora bien, si estamos ante un paciente que sí tiene alguna afección que le genera sufrimiento y por ende le
genera muchas alteraciones en su campo de vida, estamos en el campo de la psicología clínica. Y la psicoterapia, que es el tratamiento del alma, que es el tratamiento de afecciones afectivas, emocionales o de quiebres de vida, porque en la vida suceden múltiples quiebres, hay divorcios, hay migraciones, hay duelos, hay lutos, ¿no? Hay cambios de carrera, como lo mencionaba al inicio. O sea, no son generalmente patologías, o sea, son simplemente sucederes de la vida en donde a veces la gente pierde el rumbo y entonces hay que ayudarlos a que en ese desespero o en esa pérdida vuelvan a encontrar el camino. Entonces también dependiendo, cuando tú haces la anamnesis, haces la entrevista, yo creo que lo que nos pasa a nosotros, que podemos movernos en esos tres mares, uno ve, bueno, aquí voy a ser más psicólogo, aquí ya sí estoy ante una afección más fuerte, soy psicólogo clínico, incluso requiero de apoyo psiquiátrico, de medicación, de algún tipo de otros especialistas de neurología, de endocrinología, o aquí soy más que todo psicoterapeuta y esto es un proceso normal de vida en donde voy acompañando y voy de alguna forma orientando y bueno, ayudando a que esa persona crezca, ¿no? Perfecto. Son tres enfoques. Sí, sí. Pero, Bárbara, dentro de esos tres enfoques que mencionaba David, un poco, ¿cuál dirías tú que es el que tú te sientes más cómoda, en el que tú generas, no sé, mayor vínculo, en el que tú te desempeñas más naturalmente? Con los pacientes que están en psicoterapia, ¿no? Y yo creo que hoy en día hay muchas más personas que entienden que cuando logran darle un espacio importante en su vida a la psicoterapia, es un espacio individual, puede implicar un espacio de crecimiento, de pensarse, que yo creo que es algo muy necesario en estos tiempos, que podamos asumir nuestra responsabilidad, que podamos pensarnos y que podamos contactar con aquello que nos pasa y que nos sucede, dar cabida a las emociones, tanto las que se consideran socialmente más positivas como las más negativas. Llevo años acompañando a muchos pacientes, algunos van, vuelven, pero creo que cuando entienden de qué va esto, sin duda alguna se traduce en beneficios personales para la vida. Y dentro de eso, ¿quién contiene o quién acoge al acogedor? Cuéntame un poquito tu experiencia. Mira, no tienes que darme detalles. Pero yo te voy a decir una de las primeras lecciones de psicología clínica o de psiquiatría o de psicoterapia cuando uno empieza un máster o un posgrado. Yo tenía un profesor muy querido que falleció en el 2019, que él decía, tú quieres ser psicólogo clínico, terapeuta, agárrate tu mano y ve contando conmigo en función de los dedos lo que te voy a decir. Para tú venir acá todos los días, tienes que tener relaciones significativas con amigos, colegas. Okay. ¿Por qué? Porque ellos te ayudan a ti a competir, te ayudan a ti a ver cómo está tu medio y te ayudan a ti de alguna manera a moverte con esos amigos, colegas. Tienes que tener amigos no colegas, que era el segundo dedo, porque te dan criterio de realidad y te enseñan otras cosas de la vida que no necesariamente es psicología, ¿no? Tienes que tener una relación significativa amorosa en la vida. Él no decía pareja, pero creo que hacía referencia a eso. O sea, un vínculo en donde haya una intimidad y en donde haya un crecimiento también tuyo con una persona pareja, ¿no? Tienes que tener un hobby. Leer, algún hobby deportivo, algún hobby culinario, algún hobby de baile. O sea, tienes ¿Cuál es el tuyo? A mí me encanta leer. Y escuchar música, ¿sí? Entonces yo leo, escucho música, me encantan los conciertos. O sea, yo tengo como un alma ahí artística dentro de esa línea. Y el quinto dedo, él decía, y tienes que tener tu espacio para crecer, ya sea en un espacio de autocrecimiento, en una actividad de terapia, que puede ser yoga, reiki o encuentro de grupo, o tu espacio personal de terapia. Entonces yo conozco que el tuyo es el baile, por ejemplo. Correcto. Sí, pero ¿quién te acompaña adicionalmente? Sí, bueno, creo que es importante y a veces se los digo también a mis pacientes. Insisto, el terapeuta tiene que tener su terapia personal. Me han acompañado dos terapeutas a lo largo de mi vida. Una que tuve en mi país de origen durante muchos años y llevo digamos como unos 14 años, 15 años corridos de terapia. Y siento que es un espacio súper importante. Sin eso no podría atender pacientes. Okay. Entonces vamos a pasar a otra temática que me parece súper importante, ¿no? El mundo pre y post pandemia. Entonces yo creo que la pandemia activó diferentes procesos y aceleró otros, ¿no? Activó unos procesos, aceleró otros. Los padres de la prepandemia y de los postpandemias es bastante diferentes, tanto en adolescencia como en niños. Entonces me gustaría un poco entender su visión
de cuál ha sido, no tanto el pre-pandemia, pero sí el post-pandemia. ¿Cuál ha sido esta necesidad que ocurrió de estos 2 años y medio de encierro, de estos 2 años y medio de padres que tuvieron que reconocer que tenían hijos porque no podían irse a ningún lado, no podían escapar la mesa, relaciones que se fragmentaron justamente por eso, incluso hay tasas de divorcio que se han levantado, diferentes cosas. Entonces sí me gustaría desde las perspectivas de su consultorio, ¿no? Obviamente cada uno, ustedes atienden una población quizás un poco más diversa que la otra, pero ¿cuál es la realidad post-pandemia psicológica? Hagamos una radiografía y Bárbara, no sé si quieres empezar. Sí, bueno, quizás puedo comentarte un poco a nivel de la infancia, de los niños. Ujú. Hubo un quiebre, la pandemia representó un quiebre para todos, un antes y un después, porque, bueno, implicó manejar la incertidumbre, manejar una situación de enfermedad, de confinamiento, que es una de las variables que más afectó a todos los seres humanos y especialmente a los niños, ¿no? Porque cuando un niño requiere ir a un parque, moverse, estar en un recreo, en el aula, con sus compañeros, en una clase determinada en el colegio, y eso no se tenía acceso a eso durante la pandemia, eso significó que, bueno, la salud mental se viera afectada significativamente. ¿Y los padres? Los padres, sin duda alguna, también, porque los niños a la vez tenían que someterse al estrés de los padres, Ok. ¿no? Muchos de ellos por situaciones laborales complicadas, por lo que tú dices, tuvieron que atender responsabilidades, algunos laborales, y hacerse cargo de los hijos, de la crianza. No estaba el tercero, que es el colegio, ¿no? Que da estructura, que implica una rutina, implicó, yo creo que para la mayoría de los seres humanos, una maximización de los recursos, pero un quiebre también, ¿no? Pero a la vez la pandemia trajo una sensibilidad con respecto al tema de la salud mental. El ser humano se detuvo un poco más a pensar respecto a, bueno, a sentir depresión, a sentir tristeza. Muchas personas reportaban ataques de pánico, el tema de la incertidumbre, duelos no elaborados, porque en algunas familias ocurrieron pérdidas y no se pudieron despedir de los familiares. El tema de la enfermedad también, porque era un virus que no podíamos ver, pero que estaba afuera, ¿no? Como una amenaza. Entonces, sí, se han visto las cifras, digamos, a nivel mundial, indican que hubo un incremento, por ejemplo, en el caso de los niños, de trastornos de conducta, Ujú. trastornos de déficit de atención. Se exacerbaron esos síntomas. Se exacerbaron, hubo un aumento pronunciado de estos trastornos y de depresión también, Sí. y ansiedad también en los niños. David, la adolescencia ya es un tiempo de crisis, digamos, en sí es una época compleja. ¿Cómo se vivió ahí la pandemia? Bueno, mira, tú sabes que nosotros dividimos a la adolescencia en 3 fases: la pubertad, la adolescencia media y la adolescencia tardía, que no sabemos cuándo termina. Eso puede ser otro podcast. Sí. Pero bueno, por temas legales, en algunos países 18 años y en otros 21 años, ¿no? Cuando estamos hablando de la adolescencia temprana o la pubertad, lo que ocurrió a veces es que hubo niños que atravesaron ese propio proceso de cambios psicológicos, físicos, en pandemia, y eso era muy, muy difícil. Aunque las personas que a lo mejor tenían más timidez y que estos mismos cambios generaban como rechazo social, se sintieron salvaguardadas, ¿no? Porque no había que hacer frente a ese tercero, ¿no? Yo creo que los mayores cambios o los más difíciles estuvieron en la adolescencia media y en la adolescencia tardía. Los adolescentes medios, que estoy hablando de chicos que están entre 14, 15 años a 17 más o menos, sabes que son los chicos que quieren salir, que quieren farrear, o sea, como les digo yo siempre a los padres, es la etapa de la vida donde uno quiere hacer experiencias, ¿no? Hacer experiencia de vida con lo bueno y con lo malo, o sea, quiero primero ver qué implica tomar trago, quiero ver qué significa tomar o fumar un tabaco, ¿no? O el primer beso, ese primer latido de corazón que siento cuando veo a alguien que no entiendo por qué me gusta. Entonces eso se vio muy dificultoso en las relaciones, sobre todo entre pares, porque eso es una edad en donde la relación de pares influye muchísimo. Y los papás empiezan a hacer como tercer plato, cuarto plato, quinto plato, ¿no? Porque bueno, es un discurso en donde uno también, por parte de la construcción de la personalidad del adolescente, tú te estás diferenciando, Sí. ¿sí? Y es necesario.
Los papás enloquecieron un poco por eso, o sea, porque el tener al chico en la casa tanto tiempo y retando y de alguna manera sufriendo porque no podía salir y no podía farrear y no podía ver al enamorado o a la enamorada, bueno, esto trajo estos quiebres que planteaba Bárbara, ¿no? Y por último, bueno, en la adolescencia tardía, también, bueno, las dificultades que implicaban algunos ritos, como por ejemplo, yo tuve chicos que lamentablemente no pudieron tener incorporaciones, actos. Aprender a manejar. Aprender a manejar. Tuvieron que incluso empezar la universidad en un año virtual, sin conocer el grupo, el aula, la dinámica de lo que significaba la universidad, ¿no? Y luego en el año siguiente fue que como que empezó a gestarse esas dinámicas relacionales. A nivel de la clínica, obviamente mucha depresión. Ahí no había posibilidades de consumo de sustancias, que también es típico en esta edad, porque bueno, no había el acceso, pero también mucha conducta que nosotros llamamos de cutting, de autolesiones, ¿no? Y de esto, cortarse los brazos, cortarse las piernas en un acto retador o en un acto que expresa sin duda bastante sufrimiento. Bueno, eso también parte desde el control, ¿no? Yo tengo este espacio para controlar y por lo tanto como un... Y para absentir, sí, o sea, entonces, porque estoy como muy anestesiado por esto, entonces necesito sentir. Entonces, podríamos decir que hubo un síndrome postraumático de estrés que existe todavía, que está palpable. O sea, en los colegios lo sentimos y les puedo decir en diferentes etapas, quizás con Bárbara enfocarme particularmente los chicos que llegaron a un segundo de básica o primer grado, como se dice en el resto del mundo, llegaron sin una preescolaridad, ¿no? Porque los papás a veces se olvidan o quizás no saben que los chicos aprenden mucho más de sus compañeros que de los profesores. Entonces, llegaron niños que no tenían bases para poder socializar adecuadamente y sin límites. Entonces ya soy más grande también, entonces tengo una fuerza mucho más bruta y no le estoy diciendo bruto a nadie, pero sí la ejerzo de una manera más brusca, pero no con la intencionalidad. También llegamos hipersensibles a la bulla, a los estímulos. En cambio, en la secundaria llegamos, digamos, con todo lo que acabas de decir, con toda la experimentación, embotellado, ¿no? Como que no se pudo vivir y ahora está explotando de una manera exacerbada, fuertísima y sin supervisión adulta, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar o cómo podemos trabajar con esos niños que no vivieron un proceso lectoescritor, que no pudieron ser sociabilizados? ¿Cómo dar mecanismos para manejar eso? Y después, ¿cómo ayudar a esos adolescentes a comprender que igual el mundo se va a dar, ¿no? Yo sé que quieren ya, pero el mundo se va a dar. Sí, bueno, yo creo que es importante primero identificar que no somos los mismos, ni los niños que llegaron a las aulas son los niños de hace 7 o 10 años, ¿no? Y que los procesos requieren tiempo, sobre todo estos procesos que tú has descrito, ¿no? De la lectoescritura, el proceso de aprendizaje en sí, de la lectura, de la suma, de la resta. Sí. Requiere tiempo. Gracias. Y yo creo que es importante desde el lado de los adultos, de la escuela, de los colegios, poder, digamos, primero identificarlos, pero segundo, dar tiempo, ¿no? En el caso de que un niño lo requiera, bueno, se podrá, digamos, acudir a una atención especializada, pero hay que entender que, bueno, que los niños llegaron siendo diferentes, siendo distintos, ¿no? Y también entendiendo a los padres también, porque muchos de ellos, la mayoría, dio lo que pudo con lo que tuvo durante ese momento, ¿no? Pero no aceptan que hubo eso. O sea, es como que quieren volver a la normalidad. Se olvida, es correcto. Y hay que hacer un stop, quizás como institución educativa, como colegio, como un referente externo que dice, ya va, ¿no? Aquí pasó algo, aquí ocurrió algo. Y no podemos hacer como que eso no pasó o como que eso no ocurrió, sino todo lo contrario, darle pie a hablar acerca de eso que ocurrió en la pandemia, porque definitivamente las poblaciones no son las mismas. Y en la adolescencia justamente eso que no se vivió,
¿Cómo A mí me ha darlos? ayudado mucho yo el hecho de que yo habla con los papás de los pacientes y les diga, recuerda tu adolescencia. Y ahí un poco trabajo como que el tema empático, ¿no? Cuando la Aunque vaca las fue épocas eran ternera. distintas, o sea, recuerda eso que tú pudiste vivir. Bueno, entonces imagínate que tu hijo no lo pudo vivir, ¿no? Y una de las cosas que nosotros estamos teniendo ahorita con respecto al tema de los adolescentes, cada vez están más desafiantes, están hiperconectados por el uso de la tecnología y eso también hace que sea en la ética vincular de la familia distinto, ¿no? Y bueno, voy a usar una frase a lo mejor confrontadora, pero muy importante, que es que dejen de culpabilizarse los papás por el hecho de sentir que lo están haciendo bien o mal. O sea, lo están haciendo con los recursos que pueden y con los recursos que al fin y al cabo tienen, ¿no? Y siempre hay ese mea culpa de, bueno, pero ¿qué pasó? Pero ¿por qué me salió así? ¿Por qué tan desafiante? Bueno, porque está en una etapa en donde eso ocurre y en donde eso tiene que pasar, ¿no? Y lo otro que yo creo que es significativo en relación a esto que estamos hablando es comprender y entender que el uso de la tecnología y todo este mundo digital y todo este mundo virtual, sobre todo para esa edad, hacen que sea una generación súper distinta. No vamos a decir ni mejor ni peor. Y al ser distinta también tenemos que comprender y entender lo que esa diferencia trae en la crianza, en nuestras pautas de crianza y en nuestra ética vincular en la familia y en el colegio. Obviamente fuimos criados nosotros ya de otra generación con una tendencia mucho más autoritaria, es decir, Sí. porque yo digo y punto, ¿no? Ajá. Eso es un poco eso ya no funciona hoy en día. Pero los padres cuando forzan eso, en cambio, probablemente lo que están inculcando es la mentira, el engaño, porque igual van a salirse con la suya. O pierdes al adolescente. Yo le digo a los papás, vas a perder al adolescente con ese estilo de crianza, ¿no? Con el estilo de crianza, ¿no? En donde la pauta de crianza incluye, por ejemplo, el castigo físico. O sea, un papá que como que usa la herramienta del castigo físico para criar a un adolescente hace que el adolescente se enconche más. Y nos pasa con los niños pequeños también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando le pegamos a un niño, aunque sea una nalgada, le estamos diciendo que las cosas se solucionan desde la nalgada. Entonces, cuando hablo con papás y me dicen, es que eso es totalmente natural. Mi cuestión es, ¿estamos haciendo una nalgada porque realmente es un proceso reflexivo o porque yo quiero sacarme una frustración? Por repetir No sé, algo. cuéntame un poquito de eso. Sí, digamos que o estamos criando desde el miedo, Ajá. ¿no? Porque infringir castigo físico en un cuerpito de un niño, de una niña, que además tiene, yo siempre le digo a los padres, es un cerebro que se está desarrollando. Y eso, cuando ellos logran, al momento de hablarle al hijo, de llamarle la atención, rescatarse y decir, bueno, es verdad, esto es un cerebro que está en pleno desarrollo, eso les evitaría muchas veces, como tú dices, o sea, llevar en acciones como un acto que transmite muchas cosas, ¿no? Desde yo te puedo ir respetar o yo puedo ejercer miedo, me tienes que hacer caso porque simplemente soy la autoridad. Entonces, hay que entender que es un cerebro que se está desarrollando y que, bueno, requiere orientación, requiere guía y detrás de toda conducta de un niño hay un porqué, sin duda alguna. Bueno, hay una reflexión que les voy a decir que yo siempre trato de conversar, ¿no? De una cita muy famosa, que es: la juventud de hoy es irrespetuosa, irreverente, vive de gula y no tiene ningún tipo de respeto hacia sus mayores. Y esto fue dicho por Sócrates hace 2500 años. Entonces creo que es cíclico, ¿no? Simplemente que se manifiesta de manera diferente, pero es parte del el crecer y el criar. Pero ¿qué hacer? Y aquí sí, los dos, yo siento, y quizás sea solo una percepción mía, que los papás se hartaron de ese proceso de criar. Algunos papás, no todos. Entonces lo que dijeron es: al colegio, toma, arréglame. O al psicólogo, toma, sánalo. O sea, no sé si han sentido eso, como que ya no los toleran. Nos meten en 1000 actividades. O sea, ya no quieren tenerlo. Porque se nos ha olvidado lo que es la infancia, ¿no? Y lo que es la adolescencia. Y que son procesos que requieren, bueno, de sociedades que permitan el óptimo desarrollo. Entonces, estamos ante adultos que exigen, o ante la rapidez y digamos, los requerimientos de la vida actual, se nos olvida que, bueno, estas poblaciones que requieren acompañamiento, que requieren visibilidad, que requieren tiempo y requieren mucha paciencia también, ¿no? David, en ese sentido, ¿qué tan importante es demorar la gratificación? Vivimos en un mundo donde hoy por hoy todo se da ya.
Es decir, antes teníamos que ver episodios de televisión una vez por semana y teníamos que correr al baño en el comercial porque no había pausa. Hoy por hoy te puedes ver una serie en un día. Hoy por hoy todo lo puedes obtener, digamos, a través de una aplicación que te trae las compras a la casa. ¿Por qué es importante demorar la gratificación? Bueno, o sea, aparte de lo que también pasa, porque también la sociedad ha migrado, es esto que tú estás planteando en relación a la relación que nosotros tenemos con el mundo, pero además las exigencias que el mundo tiene con nosotros, ¿no? Yo creo que en la frustración le estamos enseñando tanto al adolescente, en mi caso, como al niño, a que existen otros tiempos y que el no con elegancia también es una pauta de crianza en donde hay respeto, no hay miedo, que era lo que hablaba Bárbara, y hay también cariño y amor. El límite tiene dos caras y yo le digo a mis pacientes, ¿cuáles son las caras? Si yo pongo un límite acá, yo me protejo de ti, pero también te protejo a ti de mí. ¿Sí? Y ahí encuentro algo interesante en lo que me estás diciendo. Cuando son niños pequeños, damos amenazas que no podemos cumplir. Es decir, si te portas mal, te lleva el policía. Si te portas mal, te lleva el ropavejero o el cuco que está abajo de la cama, todas esas cosas, ¿no? Cuando somos adolescentes, en cambio, como que vamos perdiendo el control sobre eso porque los chicos se dan cuenta que si quieren hacer algo, lo pueden hacer. Y realmente no existe. Entonces, ¿qué tan importante es la consistencia de los adultos en la vida de los niños? El decir lo que voy a hacer y vivir la realidad en vez de inventarme una cosa que no voy a cumplir. Primero que hay que ser muy contingente con relación a lo que estás ofreciendo y además real. O sea, yo, por ejemplo, a mí me llega a consulta papás que dicen, le voy a quitar el teléfono para siempre. Eso es imposible. Ajá. O sea, imposible porque vivimos en un mundo digital y además, aunque sabemos que el chico se mete en las redes sociales a través de grupos de WhatsApp, ahí también se hacen deberes. Sí. Entonces, tú le estás quitando la posibilidad de que el chico pueda hacer deberes y por ende eso va a repercutir en su o va a repercutir en su rendimiento académico. Entonces, lo que le digo es, o sea, vas a incrementar el cuadro a mayor y a mayor y a mayor. O sea, aunque tú puedas gestionarlo, que yo creo que esa es la clave, de alguna forma en donde tú puedes poner horarios para que el dispositivo se use para recreación y en otros momentos se use para hacer el deber, yo creo que ahí es donde tú estás negociando. Y el papá del adolescente tiene que entender que él también está atravesando un duelo, que es el duelo de haber perdido al hijo niño. ¿Sí? Al bebé. Entonces, al bebé. Y ellos también en la transformación de su identidad tienen que empezar con pautas de crianza de absoluta negociación. ¿Sí? Ya no es demandar, de imponer como tú lo planteabas. Si no lo haces, bueno, obviamente eso va a ser pelea de perros y gatos hasta que el adolescente entre en la juventud adulta y bueno, veamos qué fue lo que salió. Yo siempre digo, agarrémonos de la silla y veamos qué es lo que va a salir, porque algo va a salir. Entonces, Bárbara, y ya para dar un consejo final a aquellos padres o maestros o personas que están involucradas en las edades tempranas hasta una infancia, ¿qué es lo más importante hoy en día? ¿Qué debemos abordar hoy en día primero? ¿Qué debemos ver antes de cualquier otra cosa? Porque creo que venimos de una época donde la nota era lo que identificaba el valor del ser humano, inclusive desde la primaria, el desempeño o la comparación que ahora se exacerba con las redes sociales. Pero ¿cómo conectamos con esos niños más pequeños? ¿Qué podrías recomendar? Sí, bueno, yo creo que nos hemos olvidado de algunas cosas simples que forman parte de la infancia, como por ejemplo el juego, ¿no? A veces uno le dice a los papás, sal, juega con él. No, pero ¿a qué juego? Llévalo a tus juegos de infancia. ¿A qué jugabas tú? ¿No? O sea, llévalo tú a tu infancia. Y otra cosa es que David lo comentaba, los padres deben entender que bueno, los niños son niños y los adolescentes son adolescentes, no perseguirse tanto. Yo creo que cuando cuidamos las emociones de los niños, cuando respetamos sus procesos, pero los escuchamos, sobre todo la escucha, porque muchas veces el niño o el adolescente... ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Explícales un poquito eso, porque escuchar para responder no es lo mismo que escuchar para comprender. Sí, escuchar para comprender es eso que está detrás de lo que me está diciendo mi hijo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Más allá de un pedido, de una petición, ¿qué es lo que puede estar involucrado? Porque oír, bueno, cualquiera lo hace, ¿no? Pero en la escucha implica un momento como de atención, como te estoy prestando atención, me detengo un poco más. No tengan miedo tampoco
como a darle cabida al tema emocional, ¿sí? Si necesitan ayuda de algún especialista que puedan acudir. Hoy en día creo que hay mayor sensibilidad de parte de algunos padres de este sentido, porque una ayuda oportuna puede marcar la diferencia. Okay. David, yo tengo papás que dicen es que mi hijo no habla conmigo. Entonces en la adolescencia esto se exacerba obviamente porque se vuelven más hacia los padres, ¿no? Pero también porque entramos en un proceso de construcción de identidad mucho más firme. Yo siempre les pido a los papás que sean ese tipo de padre, el que cuando un niño o cuando un adolescente toma una mala decisión, sean la persona a la que giren. Es decir, si se va a emborrachar, que no tome la decisión de irse con su compañero que está borracho también manejando, sino que sea ese espacio de diálogo donde yo puedo llamar y decir me equivoqué, ayúdame, venme a buscar. Entonces, ¿cómo fomentar esa cultura en el hogar para que exista esa conexión? Mira, el adolescente adolece. ¿Y de qué es lo que adolece? De el poder pensar sobre las consecuencias de su comportamiento, y es donde yo creo que es donde el papá y la mamá tienen que hacer la intervención. Yo te comentaba que el papá tiene que y la mamá darse cuenta que está en un proceso de duelo, pero yo también le digo a los papás de los pacientes adolescentes que el adolescente tiene un duelo que es múltiple. O sea, el adolescente ha perdido su cuerpo infantil, el adolescente perdió a los papás de la infancia y el adolescente perdió a la identidad infantil. Cuando un adolescente está atravesando todos estos cambios retadores, lo que quizás está de fondo es alguna de las dificultades que está teniendo para hacer frente a alguna de estas pérdidas, ¿no? Y además de cómo hacer frente a la construcción identitaria del hombre o de la mujer que quiere ser para el futuro. Entonces, yo creo que la negociación es fundamental, y como adolece de el poder pensar acerca de las consecuencias de sus actitudes, los límites son importantísimos. Pero en la ética vincular, no un límite que de alguna forma sea tiránico, titánico y de imposición. Un límite en donde hay una conciliación, en donde hay una negociación, y en la negociación sabemos que ambas partes pierden y ganan. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que eso es lo que está faltando. Sí, hay una frase, bueno, o un chiste, no sé, que el profesor de la universidad le echa la culpa al profesor de la secundaria por no cumplir. El de la secundaria, el de la primaria, el de primaria, el de preescolar. Y de ahí partimos nosotros, que el de preescolar le echa la culpa a los padres y la mamá dice, esto no es de mi lado de la familia, es del papá. Entonces, y así va, la pelota, ¿no? Dentro de ese proceso. Entonces, quiero agradecerles muchísimo la participación el día de hoy. Entonces, vamos a entrar ahorita a un juego de asociación de palabras. Entonces vamos, damas primero, y voy con Bárbara primero. Vamos a ver. Donde yo te voy a decir unas palabras y a partir de eso, en unos 2 segunditos me das lo que se te viene a la cabeza. ¿Ya? Ok, Bárbara. Entonces, resiliencia. Confianza. Ansiedad. Pánico. Estrés. Caos. Adaptación. Resiliencia. Apoyo. Ayuda. Autoestima. Amor. Depresión. Ahí se me vienen 2, sin salida. Rutina. Hábitos. Comunicación. Asertivo. Manejo emocional. Gestión. Ok, muy bien. Ahora, David, vamos contigo. Autoconocimiento. Autoconocimiento, viaje. Prevención. No se me viene ahorita nada, pero bueno, no sé, un buen futuro. Trauma. Sufrimiento. Inteligencia. Está en los oídos de quien escucha. O sea, no necesariamente en el CI. Ok. Estamos de acuerdo. No hay una inteligencia única. La inteligencia está en los oídos de quien escucha. Ya, de acuerdo. Emocionalidad. Bueno, afectividad, feeling. Escucha. Apertura al otro. Familia. Núcleo de la sociedad. Autoconocimiento. Viaje. Yo creo que eso es un viaje y un transitar. Sociedad. Quebrada. Vida. Lucha. Futuro. Incierto. Bárbara, futuro. Esperanza. Entonces, como todo episodio desde el sofá termina, bueno, cada uno de ustedes me trajo una taza y quisiera que en esa taza me digan qué me dejan. Entonces, no sé si tú primero, David. Bueno, en mi taza te dejo una frase que a mí me encanta sobre la adolescencia. Es la posibilidad de vida de hacer experiencia, pero también la posibilidad de hacer experiencia con libertad.
Y yo me siento feliz, tranquilo y seguro cuando me siento libre, pero porque paradójicamente estoy seguro de los pasos que estoy dando. Porque si la libertad no tiene de la seguridad termina siendo locura. ¿Sí? Esa seguridad sin libertad. Y ahí te la dejo. Gracias. Ya me la entregué. Bárbara. Yo te dejo esperanza porque creo que este espacio que está generando va a traer muchas cosas buenas y sobre todo para los padres, ¿no? Que muchas veces se sienten solos, que se sienten sin rumbo en el tema de la crianza, que cada vez es más desafiante. Y yo creo que, bueno, espacios como estos son necesarios desde un punto de vista, bueno, de poder conversar, de poder hablar de estos temas que a veces no podemos hacerlo. Sí. Entonces, esa es mi cuota de esperanza. Gracias. Gracias a ti. Entonces, con eso y con la idea de que la salud mental también es salud, terminamos este episodio y nos vamos a ver próximamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.